Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí felices, juiciosos, obedientes, fieles, para escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Así que les invito a todos y cada uno de ustedes a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías. Vamos a leer el capítulo 26, el versículo 3. Isaías 26, 3. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos traes en esta hermosa noche. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, como siempre. Dependemos totalmente de ti para que esta palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Podamos tener la correcta interpretación y asimismo podamos obedecerla correctamente. Guíanos, ayúdanos para que esta palabra nos ayude a todos los que la escuchamos. Gracias, mi Señor. Y callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y gracias por usarme como tú quieras, mi precioso Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título que me da para esta palabra es depresión. La depresión, pues, es algo que afecta, es un mal que afecta a casi todas las personas en el mundo entero, ¿cierto? Es algo que está perturbando mucho a las personas y que pues se puede recurrir al médico, al psicólogo, al psiquiatra, pero la raíz de eso solo la sabe Dios y sabe cómo quitar totalmente la depresión. ¿Pero qué significa depresión? Depresión es reducir un cuerpo por medio de la presión. Reducir un cuerpo por medio de la presión. Está el cuerpo así y lo va reduciendo hasta que llega a lo más mínimo. Es como cuando se lleva un carro a un cementerio de autos y lo tienen que sacar por chatarra. No lo sacan así completo, sino que en unas máquinas grandes que lo aplastan, lo reducen hasta lo más mínimo. Una presión fuerte hasta que lo deja ahí. Así es la depresión. Es una presión que viene a la persona, que es constante todo el tiempo y la va reduciendo hasta lo más mínimo, hasta que la persona no tenga casi fuerzas, no tenga ganas de vivir más, no quiera ni pararse a hacer nada, no tenga ganas de nada y no disfrute nada. Siente una tristeza profunda, tenga ganas de llorar, siente una desesperación fuerte porque se frustra por estar así y se quiere morir. Algunos casos han llegado hasta la muerte. Pero la depresión no respeta a nadie, a todos, hasta a los cristianos. Nosotros podemos decir, no, si tú eres cristiano, no te va a pasar nada con la depresión. No, te estaría diciendo mentiras. Solo te estoy diciendo que la depresión nos ataca a todos, solo que Dios nos va a enseñar a vencerla para que no nos moleste, para que no nos perturbe. Porque esa presión siempre va a venir a atacarnos. Porque esa presión es a través del mal, de Satanás, de sus demonios, que quieren a través de nuestra mente, porque la depresión donde ataca es a la mente. Acá son pensamientos que vienen a la persona, que lo van oprimiendo, es una presión fuerte que lo va reduciendo. Pero ¿qué pensamientos son? Son pensamientos de frustraciones que tuvo atrás, de cosas malas que le pasaron atrás, de bebé, de niño, en fin. Puede ser sus padres, pudo haber sido abandono que tuvieron por sus padres, pudo haber sido palabras fuertes que le dijeron sus padres, maltrato de sus padres, o en el colegio tuvo maltrato de los profesores o de sus compañeros, bullying, el tal llamado bullying. Todo eso es maltrato y se llama violencia psicológica. Es una violencia por medio de las palabras, que es cuando es constante
constante, es una presión fuerte en la otra persona que lo lleva a la persona al desespero y hasta a atentar contra su propia vida. En varias partes, en varios países, especialmente en algunos, donde personas de la farándula, los mismos fans, con sus mismos comentarios hacia ellos, esas palabras tan fuertes que les hacen a ellos, esos comentarios fuertes, hacen que esta persona, que supuestamente está en la fama, se sienta tanto que no quiera vivir. Es una presión fuerte, una presión. Y el enemigo va a estar taladrando también la mente con lo que nos están diciendo, con lo que nos pasó atrás. La depresión no viene porque sí. No sé, de malas que me tocó a mí la depresión. No. La depresión es un proceso que viene desde que nacemos. Es un proceso de actos o malas cosas que nos pasaron. ¿Cierto? Y eso que nos pasó es producido por otras personas que nos humillan, que nos rechazan, desprecian, que no reconocen nuestras virtudes y al contrario, antes nuestras virtudes las cogen, es para ellos los logros que los cogen para ellos y atribuyen a ellos eso. ¿Por qué? Porque nos miran con desprecio, como que somos menos que todos los demás. Y asimismo nos quieren hacer sentir. Y el enemigo ataca a través de las mismas personas. Personas haciendo eso. Padres haciendo eso con sus hijos. Entre hermanos puede pasar eso. ¿Cierto? En el colegio, compañeros. En el trabajo también, compañeros. O el mismo jefe. Tanta la presión del jefe, con unas palabras fuertes hacia la persona. Por eso las palabras, tenemos que tener mucho cuidado con las palabras. Porque el enemigo siempre va a usar lo que nos dicen mal para taladrar nuestra mente y formar en nuestra mente como una fortaleza que nos dice que somos así como nos dijeron desde pequeños. A un niño desde de los 2, 3, 4, 5 años en adelante, lo que le digan es lo que él va a afirmar que es. O sea, si le dicen que él no sirve para nada y que es lo peor, así va a ser el niño. O sea, por más que le digan que no, que tú eres especial y que eres lo mejor, en su mente se forma una fortaleza donde dice, no, no sirvo, no soy nada. ¿Sí? Y esa manera de pensar es una manera de pensar contraria de sí mismo y de la vida. Y entonces el enemigo logra su cometido haciéndonos pensar mal de nosotros mismos, metiéndonos unas fortalezas mentales, un modo de pensar inadecuado hacia nosotros mismos y hacia lo que nos rodea, la vida. ¿Cierto? Que hasta la persona diga que la vida es un infierno y no lo es. Amén. ¿Y por qué? Porque tuvo personas que desde pequeño lo estuvieron maltratando psicológicamente, con palabras violentas, violencia psicológica. Por eso en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3, nos dice acerca de esa manera de pensar. Mire lo que nos dice. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo vamos a pensar de nosotros mismos? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos dio. O sea, como Dios piensa de nosotros, debemos pensar de nosotros mismos. No como nos lo dicen los demás. Y aquí es donde pasa, que las personas que tienen un alto concepto, más alto concepto de sí que el que deben tener, o sea, que se creen altamente superiores a los demás,
Entonces empiezan a discriminar a los demás, a verlos como poca cosa. Y entonces empiezan con palabras discriminatorias, con palabras fuertes hacia los demás que hacen que las personas se sientan también así. Las va disminuyendo. Es una presión que lo va disminuyendo, hasta que lo reduce a lo más mínimo. Y el enemigo pues se va a aprovechar de eso y va a atacar también la mente. Porque todo se produce es acá. Y ahí es donde está la raíz. Y ahí es donde Dios nos va a ayudar. Amén. Donde va a venir a socorrernos. Porque humanamente no se puede. La medicina lo que hace es entontecer un poco a la persona y ya para que se quede como un zombie. O le ponen choques eléctricos cuando ya es más, la persona se pone agresiva o violenta. Pero ¿es debido a qué? A las humillaciones, desprecios, maltratos de otros. Y que no le reconocen sus virtudes. O sea, le hacen pensar que esa persona no tiene virtudes para nada. Solo le recalcan siempre por lo general, no siempre, por lo general sus defectos, pero sus virtudes no se las reconocen. Entonces, vamos a leer esas personas que tienen más alto concepto de sí mismo. Es porque no tienen a Cristo. Están más guiadas por el diablo porque Satanás se creyó más que Dios. Y se enorgulleció y por eso intentó derrocar allá a Dios, imaginémonos. Y se conquistó a la tercera parte de los ángeles, pero no prevaleció, fue lanzado aquí a la tierra. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo que Él, que las personas estén con esa soberbia, ese orgullo, creyéndose superiores a los demás. Es más, que no tengan casi pensamientos hacia Dios, que no conozcan casi a Dios. Y que se crean, mejor dicho, ellos, Dios. Porque las mismas personas endiosan a otros. Que es lo triste, ¿no? Los que se sienten poco, los que están minimizados, endiosan a otros tremendamente. Y esto no debe ser así. Debemos pensar de nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos dio. Pero si una persona piensa menos de sí misma, al punto que está bien abajo, con unos pensamientos de sí mismo terribles, no correctos, guiados por lo que le han dicho en el colegio, en la universidad, en la casa, en los hermanos, los padres, amigos, en fin. Los novios, las novias, los exnovios, las exnovias, en fin. Una traición puede traer mucho dolor y puede traer mucho trauma, y es acá, en la mente. Y está ahí, la persona ahí en la mente pensando todo el tiempo que la van a traicionar. O cuando un niño sufre abandono, que los padres los dejan solos, que lo cuiden por ahí las muchachas de servicio o algo, se sienten abandonados y eso lo van a repercutir más adelante cuando estén grandes. Se sientan abandonados siempre. Cualquier cosita se sienten abandonados, se sienten terribles. Y les puede llegar a provocar depresión. Porque es algo continuo. ¿Qué quiere decir continuo? Que es todo el tiempo. Que sufren varias cosas, como el abandono, pero también las palabras. Mire lo que nos dice Efesios capítulo 4, vamos a leer del 29 al 30. Mire, al 31 dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. ¿Qué nos dice el Señor? Que se nos quite todo eso. ¿Por qué una persona llega aquí a este punto? Porque ya está en un proceso de depresión. No ha llegado al punto de que se rinde y que se deja a sí mismo, todavía no. Pero llega un punto en que la persona se siente minimizada por los desprecios de otros
¿Por qué? Porque salen palabras corrompidas de otros. Por ejemplo, el mal uso de palabras como nunca y siempre. Entonces, para exagerar con los otros que cometen un error, es que usted siempre hace las cosas mal. Siempre. Es que usted nunca hace nada bueno. Nunca hace nada bueno, usted siempre hace mal las cosas. Esas son palabras exageradas y mentirosas. Y que pueden producir un daño terrible si es un niño pequeño o si es una persona muy sensible también. ¿Cierto? Ay, pero cuidado, una nena ahí, cuidado, no le puede decir nada porque mira ahí, cuidado, se enteca, cuidado ahí. Esas palabras. ¿Sí? Empiezan a dar duro a tal punto que minimizan mucho a la persona. Los compañeros haciendo bullying, en el trabajo el jefe, los otros compañeros también. ¿Cuántas personas que han tenido que llegar a sitios de reclusión por estado de su mente mal, por el trabajo, porque lo acosan constantemente? Todos los días están ahí diciéndole, es que usted no hace nada, es que usted no hace nada bien, es que usted siempre hace mal las cosas, es que usted nunca nos... es que usted es bruto. ¿Así? Yo me acuerdo del primer trabajo que yo tuve, el primer trabajo que tuve así, que duré un tiempo. Y ese trabajo de mi jefe, el primer día, nos puso al hermano de él, al hermano de mi jefe, lo puso a que hiciéramos una mesa, que le pusiéramos una lámina y la pegáramos con puntillas, hiciéramos unos agujeros con taladro y pegáramos unos tornillos con las medidas. Y entonces, bueno, sí, venga, empezamos a hacer eso, pero las medidas quedaron mal, entonces la lámina quedó más grande. Quedó más cortica. Si hubiera quedado más grande, hubiera sido más corta. Y la mesa un poco más corta, entonces él se puso tan bravo, el jefe, que le dijo al propio hermano y delante mío. Le dijo, ¿usted qué es lo que hizo? ¿Usted cree que qué es esto? Le dijo, no, es que de pronto fue que me di mal. No, que de pronto fue que di mal. Piense, es que usted es bruto. Y delante mío. Y me mira a mí también y con esa... Y yo, al propio hermano. Entonces, ¿qué será a mí? ¿Cierto? Son personas que no saben tratar a otros, que no saben corregir, porque una autoridad debe corregir los errores, pero debe hacerlo con sabiduría, con autoridad, pero sin por debajear a nadie. Entendiendo que esta persona está aprendiendo, entendiendo que esta persona puede llegar a cometer un error y que yo le voy a enseñar cómo se hace. Y si cometió un error, tranquilo, venga, vamos a ver cómo solucionamos esto. ¿Cierto? Porque fue el primer error y ya de una lo coge y ¡pa! El hermano de este jefe dijo, no trabajo más, no, se fue y dijo, y nunca más, y no volvió. Me tocó, fue solo a mí. Yo he recibido muchos ultrajes desde que nací, que yo debería haber tenido depresión, sí, hemos tenido mucha presión fuerte, de rechazos, desprecios, donde la gente lo mira a uno casi que lo miran uno como si fuera una cucaracha, los que tienen supuestamente más estudio, más preparación. Por ejemplo, una persona que tiene más preparación o estudio, que tiene una profesión, y el otro se puede creer más que el otro. Y empezar a maltratar con palabras constantes todos los días al otro. También una persona que también puede ser maltratada por su color de piel. No es diferente, entonces empiezan a
a maltratarla, a burlarse, y eso produce en la persona una disminución de su persona, de su ser. Empieza a disminuir, a tener un concepto de sí mismo, pero ya empezar a disminuirse, ¿cierto? Empiezan ese es el racismo, o puede ser el clasismo. ¿Que a usted de qué clase es? Pues es de clase baja, entonces yo no me junto con la chusma, ¿cierto? Entonces vemos a personas que tratan a otros con un desprecio fuerte, con humillaciones, con desprecios, con insultos y con insultos fuertes. Y es una presión brava porque la persona dice, si me tengo que verme aquí por la platica porque si no es mi jefe, entonces si no me echa. Y es mi papá, entonces ¿yo qué hago? Mi mamá, ¿no? Es mi esposo, es mi esposa, me toca aguantarme que mi esposo esté ahí, o mis papás me estén diciendo a un niño que puede hacer un niño, ¿cierto? Con el maltrato de unos padres, con el desprecio de unos padres. Una palabra mal dicha, una sola, puede causar mucha destrucción a un ser humano. Por ejemplo, lo que nos dice Proverbios 12:18. Dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Diga, yo quiero ser sabio y traer medicina, aunque a veces puede doler la medicina, ¿cierto? Pero alivia. En cambio, las palabras de un necio, de un hombre que está engrandecido, que se cree superior a los demás, o con la persona con la que está viviendo, con la que está más cerca, con sus subalternos, con sus empleados, con sus propios hijos, con su esposa, con su esposo, entonces empieza, y eso es años en el mismo, dándole espada con sus palabras. Y nuevamente digo, eso se llama violencia psicológica. Otros lo llaman monta, que es bien montador. Es que me la tiene montada. Para entender mejor, ¿no? Ay, tráigame ese vaso rápido, muévase. Y es la esposa o el esposo. Ay, qué lento, y yo porque me casé con este tipo, con esta vieja, uy. Así. Eso va minimizando. Una mujer sabia hace de su esposo un rey. La necia lo destruye por completo. ¿Cómo? Palabras. Bueno, para nada. Usted nunca hace nada bien. Ni hombre es. ¿Cuántas cosas puede una mujer decirle al hombre? ¿O cuántas cosas un hombre le puede decir a una mujer que también? ¿Cierto? ¿O unos padres a los hijos? ¿O unos hijos a los padres? ¿Qué palabras? Que producen una presión fuerte porque si es constante, va minimizando hasta que... Y la persona empieza a mostrar comportamientos depresivos, porque ya quedó reducida hasta lo mínimo. Y aunque le digan que piense bien de sí misma, que mire, que disfrute, que camine, te invito a que haga lo que más te gusta, por más, nada. Tiene que ser tratamiento psicológico o psiquiátrico. Pero Dios dice, pero yo tengo una solución mejor. Yo tengo una solución perfecta. Yo tengo una solución que te va a sacar de la depresión totalmente. Y que la depresión no quiere decir que esa presión no va a seguir atacando. Yo no le puedo decir a nadie, no, es que esa presión no va a volver. Mentiras. Va a seguir. Porque van a haber siempre personas, bueno, siempre no,
vamos a decir por fe que no, van a haber personas que van a vernos como menos, a querernos humillar, pisotear, ¿cierto? Y aunque nosotros avancemos más y Dios nos levante más que ellos, de todos modos nos miran con desprecio. Y como nos ven, entonces, a ver, este ya tiene más que yo, y ahora me toca, pues venga, nos aprovechamos de este, que es como medio caregallina. Saquémosle, porque es bien generoso, ¿cierto? Y viene otra presión. No, usted no es que es bueno, no es que usted es generoso, no es que usted tiene el amor de Dios, entonces deme, porque usted tiene que demostrar que tiene el amor de Dios, deme. Y la presión ahí. Y el otro, saque todo. Y Dios le dice, todo lo que te he dado, ¿por qué te lo has dejado quitar de personas avivatas? Ah, hijo. Porque está minimizado. Porque la persona sabe qué piensa. Es que si les digo que no, pues se enojan conmigo. Y si les digo que no, pensarán que yo no tengo a Cristo. Y si les digo que no, pensarán que yo no tengo amor. ¿Mm? Y yo no quiero ofenderlos. ¿Sí? Y no se trata tampoco de uno ir allá a pelear con él. No. Pero cuando una persona está ya bien con esa presión constante, va a tener reacciones de amargura, gritería, maledicencia. ¿Cierto? No vas, coge tú una hamburguesa, que está así, que le echan salsitas, y si es con huevo encima, huevo fuera, entonces, bueno, en fin, nada más que se pone el pan arriba, y dice, uy, eso está como, venga le hacemos presión para que me la pueda comer. Pero dicen, no, venga, le hacemos más presión hasta, ¿qué va a pasar? Las salsas saltan, ¿cierto? Hasta todo lo que hay por dentro. Se reduce. Pero, ¿qué pasa lo que está dentro? ¿Qué pasa cuando una persona la reduce? La aplastan. Empieza a explotar, a sacar. Y empieza a decir, no me voy a dejar. Y empieza a explotar mal con los demás. Porque se acuerda de lo que le hicieron de niño, del bullying que le hicieron en el colegio, de lo que le decía a su papá, a su mamá, de lo que le decían los demás. El diablo viene y le taladra la mente, por eso el diablo trabaja es aquí en la mente. Y empieza a taladrarle, eso constante, para que haga a la persona, primero la hace violenta, agresiva y amargada. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo no debe ser así, ¿no? No contristéis al Espíritu Santo con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Y quítese vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia. Obvio, esa presión me lleva a explotar. ¡No aguanto! Uy, es que... Y empiezan a explotar mal porque no han sabido vencer esa presión. Amén. Hasta un punto que se lo siguen presionando, porque como lo ven que reaccionó mal, y ahora mire cómo está reaccionando mal, y ahora que se cree, también lo empiezan a decir, mire, se volvió malo. Y ya la persona entonces ya empieza el enemigo a decir, ya eres malo, ¿sí? Eres malo por esas reacciones. Más, el enemigo más. Tremendo. Y si esa persona, aparte que le hicieron bullying, aparte que los papás los estuvieron abandono, se casa y lo traicionan varias veces, ¿qué va a pasar con esa persona? Dios mío, Dios mío. Esa persona puede llegar a explotar muy feo y llegar a un punto que se queda reducida a lo mínimo y atentar contra su propia vida o contra la vida de otros. ¿Por qué? Porque la presión lo volvió así, depresivo, amargado, maldiciente, gritón. Pero la depresión cuando llega al grado ya máximo es cuando lo reduce donde la persona no quiere hacer nada, no tiene fuerza ni de levantarse, ni para comer,
no quiere hacer nada y no disfruta nada y solo una tristeza profunda y una desesperación que tiene ganas de, como, de ¿qué hago? Acabar con la vida, acabar con su propia vida. Todo empezó desde bebés, desde niños. Todo es un proceso donde el diablo lo va recopilando y se lo va recordando constantemente, una presión ahí constante a la mente, un ataque constante a la mente. Y échale la culpa a no sé quién, y échale la culpa a todos los demás, échale la culpa. Hasta que Dios dice, te voy a dar la solución. Puedes ir al psicólogo o al psiquiatra, pero es una ayuda que es parcial. O sea, no va a ser total. ¿Sí? Y yo te recomiendo, de parte de Dios, que sigas lo que hoy vas a oír. Si tú sigues esto, créeme que vencerás siempre la depresión. ¿Que te va a atacar? Sí. ¿A todos nos ataca? Sí. Unos más, otros menos. Pero que a todos nos ataca, sí. A todos. Amén. Unos con unas pruebas, otros con otras, con diferentes circunstancias. El diablo sabe por dónde meterse a la persona. ¿Cierto? Y cómo recordarle constantemente el pasado, pero malo, no el bueno, el malo. Para que la persona se sienta minimizada totalmente y con un concepto de sí mismo supremamente malo y de la vida. A lo cual no disfruta, no es feliz en nada. Así sea un profesional, así tenga plata, así esté casado y la esposa o el esposo la amen o lo amen. No es feliz. Y anda depresivo. Fue rechazado desde el vientre de la madre. No va a ser rechazado desde el vientre de la madre. Ya empieza el proceso de depresión. ¿Ven? Yo no, ya entendí por qué entonces ya me pasa esto y lo otro, ¿cierto? Entonces acordémonos esas palabras que me dijeron y que me provocaron y que el enemigo me está recordando. Que tú no sirves, que eres un bueno para nada. A mí una persona me recordaba eso seguido, que yo soy un bueno para nada, que todos los hombres son iguales y que son buenos para nada. Y cada vez que me veía, hágale, ya. Ya llega un punto en que me sentía... Yo veía a esa persona y se entraba casi en pánico. Porque sabe que no podía hacerle nada. ¿Qué hago si me pongo a pelear con esa persona? Bueno, ¿cierto? Entonces, Dios nos da la solución. Dios nos da la victoria. Y está en el libro también de Efesios, capítulo 4, que está desde el versículo 17 hasta el 24. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxilla para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que despojarnos de ese pasado. Tenemos que despojarnos de todas las palabras que nos dijeron, que nos tienen ahí, como que no nos dejan avanzar, que no nos dejan creer que podemos ser felices y que podemos estar bien. Por personas que también estaban mal, no estaban buscando bien a Dios y por eso arremetieron, porque el mismo enemigo usa a las personas para que arremetan unos contra otros y provoquen esto, que
¿Qué es la depresión? Y si ustedes ven estadísticas en el mundo, ¿cuánta depresión hay en el mundo? ¿Cuántas personas están muriendo por depresión? ¿Atentando contra su propia vida? ¿Cuántos? Hasta lo que más me duele a mí, pastores en el mundo atentando contra su propia vida por la depresión. Duele. Que uno dice, entonces uno no está exento. Uy, Dios mío, ¿qué hago? Entonces aquí dice, si sigues esto, si tú te crees en Jesucristo, si tú has recibido a Cristo en tu corazón y has despojado ese viejo hombre y dejas que el Espíritu de Dios empiece a renovar tu mente, renovados en el Espíritu de vuestra mente. Así que esas palabras que te dijeron van a ser cambiadas por las palabras que Dios tiene para mí. Amén. Tu papá te dijo que no es bueno para nada, y Dios te dice, yo te escojo para que me sirvas y seas de gran bendición para esta tierra, para este mundo. ¿Yo? Pero si yo no sirvo para nada, ¿cierto? Y Dios te dice, yo te escojo a ti al vil y menosprecio. Porque eres mi hijo y eres mi especial tesoro, porque todo aquel que recibe a Cristo pasa a ser hecho hijo de Dios, lo que nos dice Juan 1:12. ¿Cierto? Más a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos ya empezamos a creer eso? Cuando tú empieces a alzar tus ojos a Dios, a Cristo, dile, Señor Jesucristo, te necesito en mi vida. Te entrego mi corazón. Quiero despojarme de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza pecaminosa, de eso que me pasó en el atrás, que fue terrible y que me trajo traumas a mi vida. Y pecados, porque lo que hago es pecar también. Y el pecado lo que hace es aumentar más la depresión, abrir más puertas espirituales para que el enemigo venga y le reteña constantemente la depresión. Cualquier cosita que se le parezca a lo que le hicieron atrás, el enemigo viene y le siembra cizaña y veneno. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, Señor, ¿cómo me despojo de este viejo hombre? Recibiendo a Cristo en tu corazón, entregando tu corazón a Cristo y diciéndole, Señor, te entrego mi corazón y mi mente para que la renueves. ¿Cómo se llama convertirse? ¿Qué significa convertirse? Es cambiar totalmente mi manera de pensar. Como el concepto que yo tenía de mí mismo y de los demás cambia por el de Dios. Amén. Y empiezo a revestirme de un nuevo hombre, conforme a la justicia y la santidad de la verdad, conforme a Cristo, conforme a su Santo Espíritu en mi vida. Y va a pasar un proceso en el que cuando realmente yo recibí a Cristo, el Espíritu de Dios viene y me despoja de ese viejo hombre. Sí, yo sé que te pasó esto todo, pero yo no quiero que tengas un espíritu de mártir, ni que estés quejándote todo el tiempo que me hicieron, sino que te levantes, hijo, porque yo te voy a dar la fuerza para que te levantes. Porque de aquí en adelante ya no pensarás más en lo que te hicieron, en los problemas que te tienen así, en los traumas, en las traiciones, en los abandonos, en las palabras hirientes que te han hecho por tanto tiempo, en los desprecios, en las humillaciones. Ya no pienses más en eso, sino como empezamos con el versículo. ¿Cómo dice? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, ¿qué hace Dios? Empieza a obrar en mí. Y empieza un obrar maravilloso de Cristo en mi vida y en mi mente, a través de su Santo Espíritu. Y empiezo a tener la mente de Cristo renovado. Amén. Que lo que me pasó, listo, me sirve de experiencia para contar mi testimonio y todo, pero yo ya no estoy minimizado, yo ya no estoy ahí en ese punto.
Así ya no estoy. Estoy con un concepto que el que debo tener conforme el Dios me está diciendo que debo tener. El que Dios me dice que soy su hijo amado, que soy su especial tesoro y que somos los poderosos de esta tierra y que soy un escogido de Dios, un llamado de Él para predicar su palabra. Amén. Eso es lo que a mí me dijo. Amén. Pero otros, ¿qué le dicen a uno? Bueno, hasta se avergüenzan, ¿no? Se puede avergonzar de... ¿Tú te avergüenzas de otras personas? Uy, es que usted me da vergüenza. ¿Es su esposo? No, él no es. Que es que... Pero no se avergüenzan de un esposo que la traiciona, que le está con una y con otra. Ese esposo sí, todo. Y no se avergüenza de ese esposo que está con hartas mujeres. Pero dice avergüenza porque tiene X o Y defecto. Qué triste, ¿no? A mi mamá, yo me acuerdo cómo a veces la menospreciaban. Yo recibí también mucho menosprecio. Al punto en que la autoridad que Dios me dio en mi casa a veces puede llegar a ser violentada. O sea, quiere decir que se van por encima y no importa nada. Es decir, ya es una muestra de que el desprecio hacia mi persona y la autoridad que Dios me dio. Entonces, ahí Dios le dice a uno, no te preocupes, que yo voy a despojar ese viejo hombre tuyo y voy a revestirte del mío. Y voy a hacerte una nueva persona. Amén. A la cual va a pelear, pero no contra las personas, sino espiritualmente. Amén. Y eso que te había minimizado, yo te voy a dar paz en tu corazón. Amén. ¿Por qué? Porque yo te voy a llenar de mi mente, de mis pensamientos, para que pienses continuamente en mí, dice el Señor. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 16, nos dice así la palabra del Señor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga, yo tengo la mente de Cristo. Si realmente por Él he sido enseñado, si yo realmente confío en Dios, si realmente yo recibí a Cristo en mi corazón, entonces tengo la mente de Cristo. Mi vida pasada pasó. Valga la redundancia. Ahora soy una nueva persona, revestido de un nuevo hombre, conforme a la justicia y la verdad y la santidad de Dios. Amén. Ya no soy el mismo que se dejaba arrastrar fácilmente por el pecado, que se dejaba arrastrar fácilmente por malo y que se dejaba humillar y pisotear constantemente. No, ya no soy esa persona. No quiere decir que ahora se volvió agresivo, violento y que así era antes, pero ya no. ¿Cuántos son? No. Ahora peleo, pero con la fuerza y el poder de Dios. Porque ahora tengo un Dios que me guarda, tengo un Dios que me protege, tengo un Dios que me defiende. Tengo a mi papi celestial. Amén. Tengo ahora quien me defienda. Dios, mi Padre amado, al que amo con todo mi corazón. Amén. Al cual conocí hace más 31 años. Y que hasta el día de hoy lo amo muchísimo. Lo amo mucho, tanto que aquí sigo predicando su palabra. Amén. Y él me decía, hijo mío, tú no eres lo que están diciendo. Alcohólico. Tomando que todos los días. Imagínense el concepto y el concepto que yo tenía de mí mismo. Tuve novias y me traicionaban con los mejores amigos. Hasta, ¿y para qué les cuento? Todo lo que yo viví era para ver, el enemigo me quería llevar a la destrucción total. Pero Jesucristo y Dios me escogió para rescatarme de esa manera de vivir, esa vana manera de vivir, y me levantó. Amén. Y Él te quiere decir lo mismo a ti. Yo te escogí a ti. Tú eres un hijo mío y mi especial tesoro, y te escojo para levantarte.
de ahí, de esa condición que te han tenido. Pero si tú eres de los que han minimizado a otros, tú eres de los que desprecia a otros, tú eres que te crees altamente superior a los demás y que has humillado hasta pisoteado a tus propios hijos, entonces Dios dice, me toca corregirte a ti para bajarte el concepto que tienes de ti mismo hasta que llegue a una medida correcta, perfecta. Y al que tiene menos, lo sube a una medida también correcta, a la que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Dios sencillamente nos dice, cuando eso sucede en tu vida, viene una paz, que es la paz de Cristo. En el libro de Juan 14, 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Amén. Entonces, ¿cómo empezó Dios? Y tú guardarás en completa paz, diga, completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y ahora, como tengo la mente de Cristo, como estoy con Dios, estoy pensando continuamente en Dios, porque antes estaba ajeno de la voluntad de Dios, ahora pienso es en hacer la voluntad de Dios. Cada vez que hago algo, pienso en Dios, siempre le pregunto a Dios, todo lo que hago es para agradar a Dios, porque mis pensamientos son hacia Dios, porque lo amo. Cuando tú te enamoras de alguien, ¿no piensas mucho en esa persona? ¿Cierto? Pienso en ti todo el tiempo. Pienso en ti siempre. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti a cada instante. Porque te amo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que pienso tanto en esta persona. Cuando conocí a mi esposa, pues eso, me la pasaba pensando en ella, ¿no? Pero más en Dios. Amén. ¿Qué pasa cuando nos enamoramos de Dios? ¿Será que pensamos constantemente en Él? Por supuesto. Entonces, cuando una persona no conoce a Dios y no se enamora de Él, cuando venga la presión y lo va a llevar a la depresión, a dejarse, no se bañan, no quieren hacerse, no, que se dejan totalmente, no les importa cómo se ven, cómo se visten, cómo se arreglan, les importa un cacahuate todo. ¿Por qué? Porque no han dejado obrar a Cristo. Hasta que lo dejen obrar en su vida, en su corazón, y empiecen a pensar más en Dios, alcen sus ojos a Dios y empiecen a pensar en Dios, como dice Josué 1:8. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, pensar, para guardar y poner por obra todo lo que en él está escrito. Entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Amén. Es impresionante, ¿no? Y terminamos que los pensamientos de Dios, ¿cómo son hacia mí? En el libro de Jeremías 29:11, que nos dice la palabra del Señor. Jeremías 29 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Diga, Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para mí, para darme el fin que espero, hasta más de lo que yo creo. Amén. Así que piensa en lo que Dios te está diciendo, piensa en lo que dice la palabra de Dios de ti, piensa y obedece lo que dice la palabra de Dios. Sea una persona obediente, ama a Dios, piensa en Él todo el tiempo. Porque aquel que persevera pensando en Dios, Él lo guardará en completa paz. ¿Y qué es la depresión? Es la ausencia de la paz de Dios. Así, hablándolo en términos más del reino de los cielos. Amén. Cuando yo tengo esa paz, que Dios me guarda en completa paz, la presión viene, porque va a seguir el enemigo si atacando, va a seguirla. De todos modos van a haber personas que te van a tratar de... Pero la presión viene. ¿Y qué va a pasar? Como yo estoy guardado en completa paz, y no me puede disminuir. No me puede disminuir. Sigue hasta que la presión es la que se cansa y dice, no, con este como que no puedo. Descansa por un tiempo y otra vez vienen a tratar de presión. Digan, ya la presión no puede conmigo. ¿Que la voy a ver? Sí. ¿Que me van a presionar? Sí. ¿Que yo quisiera que no? También. Pero ya sé cómo vencerla, pensando no en el problema, sino en Dios,
en la solución del problema que la tiene Dios, pensando en Dios y en los pensamientos de Dios hacia mí, pensamientos de victoria. Y el Señor te dice, yo ya te di la victoria en Cristo Jesús. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo creemos? Entonces digan conmigo, la depresión se fue. No voy a permitir más que me minimice, pero tampoco yo voy a volverme una persona que humille a otros y pisotea a otros. Porque no se trata de que tú te levantes para ir a pisotear a otros. Se trata de que me levante para ayudar a otros. Que mis palabras sean medicina. Que mis palabras sean de bendición para otros. Que si tengo que corregir, que pedirle a Dios sabiduría para corregir sabiamente. Amén. Nunca con insultos, ni haciendo que las personas, humillándolas totalmente. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por todo lo que nos has hablado y por todo lo que nos dices en esta noche. Gracias, porque la depresión es algo que está atacando a las personas en todo el mundo y que ha logrado hacer mucho daño, pero a nosotros, tus hijos, a los que tenemos pensamientos hacia ti, continuamente, todo el tiempo, pensamos es en Dios. Ya no pienses solo en el celular o en la ropa o en el vestido o en los tacones o en... Piensa en Dios. Él te suplirá, todo eso será añadidura, no te preocupes, pero piensa en el Señor. Piensa en el Señor todo el tiempo. Pídele dirección en todo momento. Piensa en Él, ámalo. Y piensa en Él constantemente. Cuando tu pensamiento persevere en Dios, Él te guardará en completa paz. La presión no te afectará más, aunque venga y quiera destruirte, no podrá contigo. Es más, si ya te estaba destruyendo, el Señor te dice, cuando empieces a poner tus pensamientos en mí, cuando te despojes de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, y te revestas de la nueva, y yo te levantaré y nadie podrá contra ti, porque si yo estoy por ti, ¿quién contra ti, hijo, hija? Te dice el Señor. Olvida esas palabras que te dijeron tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus primos, tus sobrinos, tus familia, tus amigos, compañeros, novias, exnovios, en fin, esposa, esposo, hijos. Dios te dice, despójate, hijo, hija. Yo te entiendo. Soy el único que entiende lo que estás viviendo, lo que está pasando dentro de ti. ¿Por qué eres infeliz? Yo te entiendo y vengo en tu ayuda, vengo en tu auxilio, vengo a despojarte de esa vieja naturaleza para renovarte, renovar tu mente, dice el Señor. Y si estás creyendo en mí, repite esta palabra, repite esta oración. Señor Jesucristo, en esta noche te entrego mi corazón, te entrego mi vida y te pido que perdones todos los pensamientos malos que he tenido hacia mí mismo y hacia la vida. Ayúdame a perdonar todas esas palabras que dijeron contra mí, pero que aún me siguen atormentando hoy en día. Que el enemigo viene y me las sigue retiñendo. Señor, te pido que me ayudes en este momento. Te suplico que no permitas que la depresión me destruya. Aquí estoy, Señor, entregándote mi vida, entregándote mi corazón, mi mente, mis pensamientos. Gracias, Señor. Así que hoy renuncio a esa vida pecaminosa, a esa vieja manera de vivir. Renuncia a todo eso que vivía en el pasado, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido que renueves mi mente, Señor. Renuévala para que vengan lo que tú piensas de mí, que ahora vienen son pensamientos de Dios para ti, lo que Él dice de ti, que son pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Así que recibe esos pensamientos de Dios, porque ahora tienes la mente de Cristo. Reciban todo, levanten las manos y reciban la mente de Cristo. Y empieza a pensar solo en mí, porque cuando empieces a pensar en mí, la depresión se va a ir de tu vida. Ya no podrá más la depresión contra ti. Te atacará, pero no podrá ya más contra ti. Te dice el Señor, si te apartas de mí,
podrá contra ti, pero si no, nunca más podrá contra ti, te dice el Señor. Así que digan conmigo, soy libre de la depresión. La depresión no estará más, no me vencerá más. Ahora tengo un concepto de mí mismo como el que debo tener conforme a la voluntad de Dios, porque ahora tengo la mente de Cristo. Gracias, mi Señor. Ahora me levanto nuevamente, donde me habían minimizado desde que nací hasta el día de hoy. Pero ahora Dios me levanta nuevamente con unos pensamientos correctos y verdaderos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, y gracias, Espíritu Santo. Ante las manos y reciban los pensamientos de Dios. Lo que Él piensa de ti, lo que Él realmente quiere de ti, lo que Él hizo por ti y cómo te ama y que nunca te desprecia y nunca te abandonó. Al contrario, ha estado siempre ahí contigo, esperando que tú alces tus ojos hacia Él. Así que reciban todos esta bendición y esta victoria contra la depresión en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.